Capítulo 15. Tío Tom. Corría el mes de julio de 1936 y Cameron Townsend observaba el grupo de jóvenes misioneros sentados en semicírculo alrededor suyo. Era la primera mañana del tercer campamento Wycliffe, que una vez más se impartía en Sulphur Spring, Arkansas. 18 alumnos, ahora eran 18. Estaban sentados en barriles pequeños delante de Cam. 14 asistían de tiempo completo y 4 de tiempo parcial. Eunice Pike, enfermera, sonreía sentada entre su hermano Ken y la otra joven soltera, Florence Hansen. Florence era una guapa rubia que se acababa de graduar en la Universidad de California en Los Ángeles. A Cam no le gustaba pensar en el asunto, pero estaba en desacuerdo con L.L. acerca de aceptar alumnas solteras. L.L. se llevó una gran sorpresa cuando Eunice y Florence presentaron su solicitud para participar en el campamento Wycliffe. Él no había ni pensado que las mujeres solteras respondieran al llamado a vivir y trabajar en pueblos indígenas remotos. En su mente, este era un trabajo para hombres y se apresuró para aconsejar a Cam que no debía aceptar candidatas femeninas. Sin embargo, Cam no hizo caso. Después de todo, señaló, el campamento Wycliffe fue concebido para descartar a los que carecían de aguante para sobrevivir en circunstancias primitivas. Esperaría el momento para tomar una decisión acerca de las mujeres y animó a L.L. a hacer lo mismo. El primer día del campamento, Cam habló a los alumnos de los cambios acaecidos en Tetelcingo durante el tiempo que él había permanecido allí. Les mostró fotos del alcalde Martín Méndez y les contó que el alcalde vino a él para quejarse de aquel libro, de que aquel libro le impedía hacer las cosas malas que hasta entonces deseaba hacer. Cam describió también la inesperada visita del presidente Lázaro Cárdenas y su invitación para llevar a todos los traductores que pudiera a México. Por último, les contó todas las cosas que hizo el presidente para ayudar a los indígenas. Una semana después de la visita del presidente, varios camiones enviados por el gobierno rodearon por la carretera llena de baches hasta Tetelcingo. El primero llevaba árboles frutales ya con retoños. El segundo transportaba cerdos de pura raza. Y el tercero, un toro padrón y una vaca para mejorar la raza del ganado local. Cam les explicó cuánto le impresionó el interés personal del presidente en su proyecto. Interés que no se quedó en árboles frutales y animales de granja. Hubo mucho más. Se compraron varios centenares de hectáreas de tierra a los propietarios mestizos y se les devolvieron a los indígenas para que pudieran cultivar sus cosechas. Se apartó una pequeña parcela de tierra para construir una escuela. Se enviaron ingenieros agrónomos de la Universidad de Ciudad de México para ayudar a los indígenas a construir mejores métodos de cultivo y se excavó un nuevo sistema de riego. Se donaron arados sencillos y un generador de electricidad. Se instaló un tendido eléctrico para que la gente pudiera disponer de luz eléctrica en sus aldeas. La señora de Cárdenas también se interesó. Envió ropa para los niños y una máquina de coser. Se construyó un patio de recreo. Además, el gobierno inspeccionó un brazo de terreno entre Tetelcingo y la carretera panamericana
a fin de construir una moderna carretera de enlace. Esto proporcionaría a los indígenas una manera para dar salida a sus productos y comercializarlos en la capital. Todos los alumnos sentados en torno a Cam aplaudieron los cambios que estaban ocurriendo. Había transcurrido exactamente un año desde cuando los alumnos del segundo campamento Wycliffe oraron para que Dios cambiara el corazón de los miembros del gobierno mexicano. ¿Qué cambio tan asombroso se había producido en un año? El campamento Wycliffe se desarrolló sin dificultades. En esta ocasión, Ken Pike fue profesor en vez de alumno. N.L. tenía sus dudas. Ken Pike tenía poco más de 20 años y su aspecto le daba una apariencia aún más joven. Pero Cam notó el tremendo potencial de Ken Pike como lingüista e hizo todo lo posible para animarle. Resultó que finalmente Ken fue uno de los profesores más aceptados, ya que tenía historias de primera mano que contar acerca de cómo era la vida en una remota aldea mexicana. Cuando terminó el campamento, Ken había demostrado ser un profesor bien capacitado y ameno. Las dos alumnas demostraron ser tan hábiles como cualquiera de los hombres, y Cam no encontró motivo para impedirles viajar a México. Sin embargo, esta vez la sobrina de Cam no les acompañó. Regresó a la universidad para finalizar sus estudios y fue sustituida por su prima Ethel May Squires en calidad de ayudante y enfermera de Elvira. Los nuevos asistentes del campamento Wycliffe copiaron el ejemplo de Evelyn y Ethel y empezaron a llamar a Cameron Townsend Tío Cam, nombre con el que se quedó toda la vida. En los años subsiguientes, miles de personas por todo el mundo le llamaron también con ese nombre. Todos se iban también acostumbrando a tener otro nombre, aunque Cam, los alumnos y los profesores del campamento Wycliffe se llamaron a sí mismos traductores bíblicos Wycliffe. Surgieron algunos problemas con el uso de ese nombre. Después del segundo campamento, Bill Seda tuvo muchas dificultades para entrar a Guatemala, porque los funcionarios de la aduana querían saber qué institución educativa le patrocinaba. A ellos no les parecía importante que él perteneciera a Traductores Bíblicos Wycliffe. Querían una carta de recomendación con el membrete oficial de la institución patrocinadora. Naturalmente, no existía tal institución. Cuando Bill escribió a Cam contándole el caso, este empezó a cavilar para resolver el problema. Al finalizar el tercer campamento, se le ocurrió un plan. Había llegado la hora de constituir una institución patrocinadora propia. Ciertamente, Cam era consciente de que muchos de los contactos que tenía en otros países eran producto de su labor lingüística, no misionera, aunque en su mente estas no fueran más que una misma y sola cosa. En consecuencia, se le ocurrió el nombre de Instituto Lingüístico de Verano, en inglés Summer Institute Linguistics. Sonaba bien y a los estudiantes les gustó, de modo que se abrevió y enseguida nació el Instituto Lingüístico de Verano. La nueva organización necesitaba un comité que lo gobernara, por lo que Ken Pye, Brian Lecters y Max Lettrop, alumnos del anterior campamento, junto con Eugenio Nida, alumno del último campamento, fueron escogidos para formar el comité directivo.
Cam, por supuesto, recibió el cargo de director general, pero insistió en que el reglamento de la nueva organización se redactara de tal manera que el director no tuviera la última palabra en las decisiones. Insistió en que fuera el comité el que decidiera. La mayoría de ellos jamás habían oído tal cosa. Un director debía dirigir. Los amigos de Cam le aconsejaban, pero este se mantuvo firme. Él no quería que el Instituto Lingüístico de Verano dependiera de un solo hombre. Instituto en que se esperaba que todos los miembros de la organización se esforzaran y que todos deberían tener voz en los asuntos que hubiera que tratar. En el otoño de 1936, dos autos cargados de futuros traductores de la Biblia cruzaron Ciudad de México, en donde Cam les había alquilado un apartamento para que se alojaran. Un día después de llegar, un automóvil oficial del gobierno se detuvo delante de su apartamento y salió un mensajero. Llevaba una invitación del presidente Cárdenas. Cam abrió el sobre y leyó la tarjeta que contenía. El presidente se había enterado de la llegada a la Ciudad de México de un nuevo grupo de traductores, por lo que iba a ofrecer un banquete en su honor. El banquete daría comienzo a las 3 de aquella misma tarde. El grupo cayó en un remolino de actividad febril. Sacaron la ropa más adecuada, la plancharon y Elvira impartió una lección intensiva de protocolo para saber comportarse delante del presidente. A las 2:30, Cam, Elvira, Ethel, Me y 10 jóvenes traductores estaban listos, esperando al enorme auto presidencial que pronto se detendría al borde de la acera. El coronel Beteta, jefe del Estado Mayor, se bajó del auto y saludó al grupo antes que todos se subieran. La limusina se abrió, caminó por las calles del suburbio de la capital y se adentró por unas colinas que hay en las afueras de la ciudad. El auto ascendió lentamente hasta llegar al castillo de Chapultepec, preciosa mansión que fuera del emperador francés Maximiliano. El coronel Beteta les enseñó el castillo mientras esperaban para ser llamados al banquete. Finalmente sonó una campanilla y Cam guió al grupo al antiguo comedor en donde reyes y príncipes cenaron en tiempos pasados. De pie al extremo de una mesa tallada estaba el presidente Cárdenas. Se adelantó y abrazó a Cam como a un hermano no visto por mucho tiempo. Cam saludó calurosamente al presidente y le preguntó si le podía presentar a aquel grupo de traductores. Uno por uno, los traductores estrecharon la mano del presidente Cárdenas. Luego, el presidente presentó a los funcionarios del gobierno que había invitado para conocer al grupo. El gobernador del estado de Michoacán, el gobernador del estado de Quintana Roo y la subsecretaria de Asuntos Exteriores. Cuando acabaron las presentaciones, el presidente invitó a todos a sentarse. Cam lo hizo a su derecha y Elvira a su izquierda. El almuerzo de 9 platos se sirvió durante 2 horas. El presidente Cárdenas charló casi todo el tiempo con Cam y le preguntó acerca de los alumnos y lo que esperaban realizar en México. Cam respondió honestamente, como siempre, explicando que habían ido para hacer trabajo de traducción que conduciría finalmente a la traducción de la Biblia. Remarcó que los alumnos harían también todo lo que pudieran para mejorar la vida de los indígenas con quienes trabajaban.
De vez en cuando, Cam miraba a lo largo de la mesa adornada con flores a sus nuevos alumnos. Pensó en si el presidente notaría cuánto estaban comiendo. Después de sobrevivir con una dieta de fruta, batidos de leche y pan, realmente apreciaban una buena comida. Y los platos siguieron llegando, como también las preguntas del presidente Cárdenas. Cuando la comida se aproximaba a su fin, el presidente se inclinó hacia Cam. El gobierno que presido está dispuesto a hacer lo que pueda para ayudarles, le dijo. Luego miró a Walter Miller, el alumno más delgado, y le preguntó a Cam, ¿tienen suficiente dinero para vivir en México? Cam dudó por un momento, no podía mentir, pero esperaba que la verdad no pusiera en peligro su misión. Amigos y familiares han prometido apoyar a 2 de ellos, pero no a los otros, respondió. Los ojos del presidente se iluminaron. Bueno, en ese caso, hay algo que podemos hacer para ayudarles de inmediato. Dispondré que a estos se les pague un sueldo como el que reciben los maestros de escuelas rurales. Cam enmudeció. Si quedaba alguna duda de que el presidente apoyaba la labor del Instituto Lingüístico de Verano, se despejó en aquel momento. Y, continuó el presidente, mi esposa tiene mucho interés de conocer su obra, aunque no ha podido asistir al banquete. A ella le encantaría que su esposa y las otras 2 simpáticas jóvenes del grupo le hicieran una visita. Mandaré que las vayan a recoger, por supuesto. Gracias, señor presidente, replicó Cam. Usted ha hecho mucho por nosotros. Nos esforzaremos por ser dignos de su confianza. Ya era más de las 7 de la noche cuando el coronel Beteta les acompañó a su apartamento. Cuando llegaron, se sentaron a reposar, pues se sentían plenos, excepto Cam, que pasó tanto tiempo hablando y escasamente comió un poco. Cam refirió a los alumnos la generosa oferta que les había hecho y todos se entusiasmaron. Todas las partes del plan estaban ahora acopladas. Pronto llegaría la hora de esparcirse por todo el país. Sin embargo, surgió una preocupación creciente por las 2 mujeres. Estas esperaban dirigirse a una remota aldea, Mazatepec, en Oaxaca, pero cuando otros misioneros de Ciudad de México se enteraron del plan, se horrorizaron. Norman Taylor, misionero veterano en México, visitó a Cam y le instó a reconsiderar el envío de las mujeres a la región. Para él resultaba inconcebible que 2 chicas solteras de poco más de 20 años y sin experiencia fueran enviadas a una provincia en donde nunca se había establecido ninguna obra misionera. Norman había atravesado la zona en una ocasión e informó que se registraba una alta tasa de asesinatos en esa provincia. Cam casi se deja convencer por su razonamiento hasta cuando habló con Eunice Pye y Florence Hansen. Ambas se sorprendieron de que Cam dudara de enviarlas al pueblo Mazatepec. Pero, tío Cam, preguntó Florence, ¿no cree que Dios nos va a cuidar? Cam no tuvo respuesta para tal pregunta. Bueno, si lo miramos así, dijo, entonces vayan. Y fueron. Ken Pine acompañó a su hermana Eunice y a Florence Hansen a su puesto avanzado. Mientras tanto, Brian Lecters y su esposa, Elba, se dirigieron a la región maya en la península de Yucatán.
Walter y Vera Miller tomaron un tren hacia Oaxaca para trabajar con los indígenas Miche, y Ranchmond McKinney escogió ir a los indígenas Otomí en el Valle Mezquital. Eugenio Nida tomó un autobús para dirigirse a las montañas de la Sierra Madre para trabajar con el pueblo tarahumara, y Landis Christensen hizo autostop hacia las empinadas montañas de Puebla para trabajar con los totonacas. Una vez que hubieron partido los alumnos, los Townsend, acompañados por Ethel May Squires, se dirigieron al sur, hacia Tetelcingo, donde por varios años Camp continuó desarrollando su trabajo de traducción y desarrollo comunitario.